Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un salteado montañés. Para hacerlo vamos a necesitar soja texturizada, la de tamaño grueso. Vamos a usar también unos champiñones tipo portobelo, pimiento rojo, unos arbolitos de brócoli, cebolla, unas patatas cocidas que las he cocido con su piel, un poco de pimienta negra, sal, pimentón rojo dulce y aceite. En un poco de aceite ponemos la mitad de la cebolla. Cuando ya esté un poco blandita, incorporamos los arbolitos de brócoli. Ponemos un poco de sal. Ahora incorporamos la soja sin remojar, el pimentón y el agua. Si queremos podemos usar caldo de verduras. Yo ahora voy a usar simplemente agua. Que lo cubra un poco y lo dejamos cocer a fuego medio durante unos 15 o 20 minutos. Ahora, mientras que la soja se hace, vamos a poner el resto de la cebolla en otro poco de aceite, en otra sartén. Incorporamos el pimiento rojo cortado en dados. Cuando el pimiento y la cebolla ya estén un poquitín hechos, incorporamos los champiñones. Y sazonamos. Una vez que tenemos las verduras hechas, incorporamos las patatas. Y salteamos. Por otro lado, la soja ya la tenemos, ha consumido todo el agua y ahora lo juntamos todo. Rectificamos de sal, ponemos un poco de pimienta, dejamos que se haga todo junto durante unos 2 o 3 minutos y ya lo tenemos listo. Y este es el resultado. Veganízate. Un plato muy completo, sencillo, riquísimo y que precisamente será nuestra cena de esta noche. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Un día más, gracias por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que os avise de cada uno de mis vídeos, compartir con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!